Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la lectura de la Biblia y estamos en el libro de Josué y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6 para seguir avanzando, así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que allí pueda germinar, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada, Dios, y rogamos que allí pueda crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, viniendo del comienzo de la historia de Débora y Barak y finalmente la victoria sobre Sísara y su ejército por mano de Dios, porque Dios peleó por Israel, aquí vemos el cántico de Débora y Barak, y dice así el capítulo 5, versículo 1. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan, reyes, presten oído, príncipes. Yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos y se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 400.000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor. Los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los arraigados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como estaba Isaacar, así estaba Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques del flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Galad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac.
cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sisón los barrió, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber el Kenita, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían, aún a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? ¿Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero? Para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, telas de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Y fíjense cómo allí terminamos el capítulo 5 y podemos ver ciertas manifestaciones que no vimos en la historia porque pasó rápido la victoria sobre Sísara. Vemos que primero dice llovió muchísimo. Y el torrente del Cedrón, o sea, todo el arroyo, creció de tal manera que se llevó puesto a todos los carros y creó tanto lodo que no solamente se llevó puesto a todos los carros, sino que los desbarató, los dejó encajados en el lodo y no pudieron ser utilizados como armas de guerra. Allí vemos que también el pueblo de Israel, allí quiso pelear contra el ejército de Sísara, avanzando sobre ellos, y dice que desde el cielo tronó el Señor. Seguramente hubo una lluvia de granizo, así como en otras ocasiones, y también fueron totalmente masacrados por el granizo poderoso que cayó de parte del Señor. Y luego el pueblo fue y terminó de aniquilar esos 10.000 hombres voluntarios. Aquí nos dice que eran voluntarios, y nos dice que de dónde vinieron, y algunas otras tribus, nos dice de alguna manera poética, que no participaron. Tenían grandes resoluciones del corazón, estaban en indecisiones, dice allí, como que no sé si ir, si no ir, a ver si me quedo, todavía no lo decidí, pero sin embargo Dios había mandado que vayan. Y Dios le dijo a Débora, que vaya Barak con 10.000 hombres. ¿Y cuántos eran los voluntarios? 10.000 hombres. No es que los contaron y dijeron hasta acá. No, todos fueron 10.000 hombres y no se perdió ninguno. Allí vencieron. Y por sobre todo quiero decirles cómo pondera en su cántico a Jael y a la hazaña que hizo de matar a Sísara. Y finalmente cómo dice que los que aman a Dios son como la salida del sol en toda su fuerza. Fíjense, los que aman a Dios sean como la salida del sol en toda su fuerza. Esto de la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que lo leeremos más adelante, Dios mediante, cuando lleguemos al libro de Proverbios. Tremendo, extraordinario. Y allí Dios da su victoria a través de Barak, los 10.000 hombres, y Débora como profetisa, como madre de Israel, que así ya se llamar ella en su cántico. Y ahora leemos el capítulo 6 y nos metemos en la historia de Gedeón. Pero vamos a ver qué nos dice la introducción en los primeros versículos del capítulo 6. Opresión de Israel por los madianitas. Y dice así: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel.
Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me han obedecido. Fíjense, ¿no? Cómo el pueblo, frente a la decadencia moral, a su decadencia espiritual, al abandono de su culto a Dios, del verdadero culto al Dios verdadero, finalmente Dios permitía que caiga, como consecuencia inevitable, caigan en manos de sus enemigos. Allí clamaban al Señor, pero el profeta es enviado por Dios diciéndoles: yo los saqué y no me adoraron. Y adoraron a los dioses de estas tierras, tal cual como allí se anticipó Dios en la ley de Moisés, en el Deuteronomio también, y bueno, allí lo que dijo Josué al final de su discurso. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo la historia, y ahora el versículo 11, llamamiento de Gedeón, cómo Dios actúa en modo compasión, y finalmente Dios va a liberar a su pueblo por mano de un hombre llamado Gedeón. Y dice así: Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con una efa de harina, que son 22 litros, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y los presentó y se lo presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡Ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Fíjense cómo aquí vemos la manifestación de lo que fue el llamamiento de Gedeón
Y donde en el texto bíblico, aquí en la NBLA, vemos que el primer Señor es con minúscula. ¿Por qué? Porque él no se había dado cuenta que quien le dijo lo que le dijo allí cuando le dijo el Señor está contigo, valiente guerrero, dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, le habló como si fuera un hombre cualquiera, no se dio cuenta quién era la representación material y física humana de ese que le hablaba. Y luego que él le dice, y finalmente le dice, ve con esta tu fuerza, no te he enviado yo, allí ya él sabe que finalmente no era cualquier ser humano. Y luego dice, Señor, con mayúscula. Ahí se da cuenta de que no era cualquier persona y quiere realmente presentarle una ofrenda, realmente adorar a Dios. Y allí vemos cómo el Señor se manifiesta, el ángel del Señor se manifiesta y recibe la ofrenda y asciende en una llama desapareciendo de él. Fíjense cómo aquí vemos que es una manifestación, es una teofanía, porque ningún ángel recibe una ofrenda para sí, ni ningún tipo de adoración, sino que dirige a la persona a adorar a Dios. Pero aquí era el ángel de Jehová manifestándose como lo que se llama una teofanía, una aparición física de Dios en el Antiguo Testamento, o una cristofanía, una aparición del Cristo en el Antiguo Testamento. Tremendo. Pero qué bueno esto que dice, el Señor es paz, porque le dijo, ten paz, el Señor es mi paz. Ponelo en el comentario, así dejamos un comentario para este video diciendo, el Señor es mi paz. Allí seguimos entonces con la destrucción del altar de Baal, versículo 25. Aquella misma noche, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma un segundo novillo y ofrece holocausto con leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar a la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, que subieron a su encuentro. Y allí vamos a ver la final parte, digamos, los últimos versículos del capítulo 6, titulado La prueba del vellón, esto que se ha predicado tanto en las iglesias a lo largo de la historia. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió, cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón de un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra.
Fíjense, ¿no? Cómo Dios atiende a, bueno, el pedido de reconfirmación de su palabra a Gedeón, y bueno, allí hace la prueba del vellón y Dios se lo concede, porque era de alguna manera una especie de lucha contra la incredulidad, porque les digo, yo entiendo a Gedeón cuando Dios te pide un imposible, cuando Dios te pide que creas y que tengas esperanza cuando todo lo demás es contrario. De hecho, cuando hay una situación adversa, cuando estamos pasando por un momento realmente terrible, una prueba de salud, un momento de prueba económica, un momento de situación donde las cosas se están dando mal, donde la situación se torna de mal en peor, ahí es donde Dios dice: confía en mí. Debemos confiar en Dios porque solo Él da la victoria. Ponelo en el comentario. Sí, ponlo en el comentario. Debemos confiar en Dios porque solo Él da la victoria. Debemos confiar en Dios porque solo Él da la victoria. Y de esa manera queremos cerrar con la lectura de este video para seguir con el próximo. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!